Muy buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Esta es la clase número 4, ¿sí? Viernes 11 de septiembre. La idea de esta clase, ¿sí?, es ver varias cosas, ¿sí? Vamos a ver varias cosas nuevas, vamos a ir aclarando algunas cositas que quedaron de las clases anteriores, ¿sí? Y es una clase muy cargada, así que en un momento voy a ir bastante rápido para tratar de llegar en el tiempo que tenemos, ¿sí? Así que estén atentos porque vamos a ir bastante rápido. Primero, seguimos con el tema de las dudas y de las consultas sobre el equipo. Hay mucha gente que no le llegó la invitación, así que lo que les voy a pedir es que me envíen un correo, ¿sí?, a leandro@multicam.com.ar, o pongan un caso en la web de Multicam, www.multicam.com.ar, enviándome el correo con el cual usan Fusion, ¿sí? Porque si yo les mando la invitación del team a otro correo, nunca les va a llegar o no van a poder acceder, ¿sí? Entonces envíenme el correo que tienen el usuario de Autodesk, ¿sí?, y con el cual están utilizando Fusion 360. Bien, si no, de otra manera no van a poder participar del equipo, ¿sí?, y no van a poder poner sus diseños. Bien, algo que vamos a ver, ¿sí?, le voy a hacer un leve repaso de lo que vamos a ver, ¿sí?, para que no se vayan, porque es muy importante lo que vamos a ver hoy. Algunas de las consultas que enviaron fue, por ejemplo, si quiero hacer un sketch sobre una superficie que tiene curvatura, ¿sí? Si bien les adelanto que no se puede hacer, hay algunas cositas que nosotros sí podemos generar que nos van a resolver esa opción que no tiene de generar un sketch sobre una superficie con curvatura, ¿sí? Una de esas es hacer sketch 3D, ¿sí?, que es muy interesante y muy potente, ¿sí? Entonces ahí sí yo voy a poder generar un sketch en el cual, por ejemplo, me voy a separar del plano en Z en altura, ¿sí? Entonces hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer para generar lo que no podemos hacer con hacer un sketch sobre una superficie de curvatura, ¿sí? O sea, lo podemos resolver tranquilamente con otras herramientas, ¿sí? Vamos a ver un poquito de parámetros, que también fue una consulta que nos enviaron, ¿sí? Se pueden generar parámetros. Vamos a ver un ejemplo cómo hacer una pieza con parámetros para nosotros después modificar los parámetros y que nuestra pieza automáticamente se modifique. Vamos a ver la diferencia, que me olvidé, eran temas que estaban para clases anteriores y me olvidé de comentarles las diferencias y cómo darle apariencia y materiales a nuestras piezas, ¿sí? Algo que también me quedó de la clase anterior, el tema de espesores, explicar un cachitito más sobre eso, ¿sí?, y hacer un ejemplo. Diferencias entre body y componentes, ¿por qué? Porque vamos a empezar, si llegamos en esta clase y si no la otra, el tema de ensambles. Entonces es muy importante saber un poco estas diferencias, ¿sí?, y que, por ejemplo, nosotros podemos incorporar de otro archivo, ¿sí?, un diseño, una pieza en nuestro archivo que estamos trabajando en este momento, ¿sí? Y van a ver que si edito ese archivo se me va a editar en el otro archivo también, ¿sí? Entonces eso está bastante interesante. Bueno, y vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a arrancar, así no nos demoramos demasiado. Vamos a arrancar por la parte de hacer un pequeño grabado sobre una superficie con curvatura para mostrarles cómo se puede reemplazar esto de no poder generar un sketch sobre una superficie con curvatura, ¿sí? Bien, vamos a pasar a Fusion. Entonces, para empezar ya hoy directamente de lleno, el que no está conectado no está conectado, porque tenemos muy poco tiempo, una hora y muchísimo material, ¿sí? Vamos entonces de lleno a Fusion. Bien, dentro de Fusion entonces vamos a empezar muy rápido con los temas. Primero le dije que vamos a hacer el grabado sobre una superficie de curvatura. Por lo tanto, voy a generar algo totalmente sencillo, sin ninguna cota ni nada, pero me va a servir para mostrarle esto que quiero explicar.
Vamos a hacer una extrusión de esto. Bien, vamos a suponer que yo quiero, sobre esta superficie de acá, generar un sketch. Que es lo que no se puede hacer, ¿sí? Fíjense que si yo tengo esta superficie seleccionada y quiero generar un sketch, me pregunta dónde lo quiero generar. Pero, por lo contrario, si yo tengo seleccionada uno de estos que son planos y genero un sketch, directamente me pone para empezar a dibujar el sketch sobre ese plano, ¿sí? Entonces, para que se note que no se puede hacer sobre estas caras. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, voy a generar primeramente un offset del plano de abajo, simplemente para trabajar más cómodo. A esta altura sí, pues voy a generar el grabado por acá. Y ahora voy a hacer un sketch sobre este plano. Voy a escribir por acá. Vamos a poner multicam. Vamos a rotarlo. Ahí. Y ahí. Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una extrusión de estas letras. Clic derecho. Extrusión. ¿Sí? Y si nosotros vemos, si nos vamos hacia arriba, nos hace un saliente. Y si nos vamos hacia abajo, nos corta. ¿Sí? Pero yo en realidad, podemos decirle hacia los dos lados, ¿ok? Y decirle que es un join. Pero esto me queda recto, ¿sí? Si yo quisiera que la parte de arriba sea como una especie de offset, ¿sí?, de esta superficie, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bien. La opción que tengo es decirle, ¿sí?, que son cosas que ya vimos, pero si ustedes se dan cuenta, utilizadas de una cierta manera, nos van a dejar hacer cosas muy, muy interesantes, ¿sí? Le vamos a decir que inicie, en vez de que inicie desde las letras, desde un objeto. ¿Cuál va a ser ese objeto? Esta superficie. Y si nosotros nos ponemos ahora de costado, vamos a ver que copia la curvatura, ¿sí? Entonces, mi altura de 7 es siempre 7, por más que sea con curva, ¿ok? Que es lo que no estaba pasando recién, ¿sí? Podemos decirle que en vez de 7 va a ser 2 milímetros, ¿sí? Vamos a alejarnos, ¿sí? Y nosotros tenemos de esta manera, ¿sí?, generado un grabado que terminó siendo una extrusión, ¿sí? Entonces, no quiere decir que hacemos cualquier otra extrusión y lo vamos a poder resolver de la misma manera, ¿ok? Entonces, tengan en cuenta que si bien no se puede hacer un sketch de una superficie con curvatura, sí lo podemos resolver haciendo las extrusiones de esta manera, ¿ok? Bien. Vamos a pasar a otro ejemplo. Vamos a cerrar este. Bien, y ahora vamos a hacer el tema del Sketch 3D, importantísimo. Es una súper herramienta, ¿ok? Vamos a ir, primero hacemos un ejemplo simple y después vamos a ir a algo un poquito más complejo. Entonces, para generar este Sketch en 3D, vamos a venir a Sketch como siempre. Vamos a tocar en qué plano queremos iniciar. Pero vamos a ver que acá tenemos una opción que dice Sketch 3D, ¿sí? Entonces, fíjense que yo puedo utilizar la forma de Sketch 2D, por más que no esté exactamente así, pero para que ponerle una diferenciación en nombre, y en el mismo Sketch utilizar 3D, 2D, 3D, 2D, ¿ok? Por ejemplo, yo voy a generar un cuadrado, vamos a generar con posición de centro. Este cuadrado va a tener unas dimensiones de 100 por 200, que hasta ahora es exactamente igual que siempre, ¿sí? Vamos a ponerle
unos radios por acá. En las 4 esquinas. Bien. Hasta ahora es exactamente igual que siempre, ¿sí? Ahora sí vamos a activar la opción de Sketch 3D. ¿Por qué? Yo lo que voy a hacer es una especie de carrocería, ¿sí? Muy entre comillas, para que ustedes con esto que les estoy mostrando abran un poquito la cabeza y puedan hacer un diseño mucho más lindo con mucho más tiempo. Tengo pocos minutos para hacer cada ejemplo, ¿sí? Pero es simplemente darles una idea, unos tips y que generen ustedes un diseño mucho más lindo y mucho más completo, ¿sí? Utilizando esta herramienta, ¿sí? Ahora voy a generar un círculo y fíjense cómo ya simplemente aprieto círculo y ya me aparece esto que antes no aparecía, ¿sí? Yo no lo voy a querer generar en esta posición, lo quiero generar por acá, ¿sí? Entonces pico. Fíjense cómo se me traslada eso a donde yo hice clic. Ahora bien, si se fijan, estoy generando el sketch en el mismo plano que venía trabajando. ¿Qué es lo que necesito hacer? Bueno, indicarles yo en qué plano quiero trabajar. Bueno, quiero trabajar en este plano. Y fíjense cómo ahí cambia sobre qué plano me está proyectando, sin cambiar de sketch, que es lo importantísimo, ¿ok? Este va a ser un agujero, un círculo, perdón, de 30. Bien, voy a generar otro por acá. Lo mismo, va a tener 30. Vamos a generar otro por acá de 30. Y otro por acá de 30. Ahora, otra cosa increíble que se puede hacer, vamos a poner las cotas, ¿sí? En este caso vamos a darle 50, distancia entre ejes de 100, sí, de 100, perdón, me confundí, de 100. Lo mismo vamos a hacer de este lado, distancia entre ejes de 100, me sale justito, y distancia de acá a acá de 50. Perfecto. Bien, ahora lo que voy a hacer es simplemente agarrar este perfil, perdón, saco la cota, agarrar este perfil, voy a ir sumando con Shift y lo voy a copiar y pegar. Control C, Control V, me voy a mover hacia arriba unos 40 milímetros. Bien. Y ahora voy a poner línea y voy a unir estos dos, ¿sí? Fíjense que están separados en altura. Yo estoy sobre el mismo sketch, ¿sí? Y estoy trabajando en altura en Z, ¿ok? Y en otro plano, fíjense los agujeros, los círculos, ¿sí? Entonces, esta herramienta es muy, muy, muy potente, ¿sí? Voy a hacer la unión entre estos, ¿sí? Simplemente con unas líneas por acá. Bien. Y ahora voy a finalizar mi sketch. Algo que podría agregar, vamos a editar el sketch, ¿sí? Podemos hacerlo desde acá. Voy allá a recortar lo que no necesito, así al momento de seleccionar me es mucho más fácil, ¿sí? Esta parte no va, esta parte no va, esta parte no va, esta parte no va, esta y esta. ¿Ok? Bien, ahora sí. Podemos aplicar unos radios para que quede un poquito más lindo. Acá, acá, de 3 milímetros. Acá, acá, 3 milímetros. Perdón, me tomo el último comando que hice. De acá a acá, 3 milímetros. Ahí, 3 milímetros. Perdón, entre este y este, 3 milímetros.
este y este, 3 milímetros, y por último en este lado. Ahí. Bien, bien. Ahora, sí, ya puedo finalizar mi sketch. Y lo que vamos a ver, ¿sí?, es una herramienta nueva, o sea, dos, mejor dicho, herramientas nuevas, ¿sí?, que hacen cosas parecidas, pero tienen sus particularidades. Lo que vamos a hacer es hacer de este perfil que tenemos, ¿sí?, con otro perfil, ¿sí?, hacer todo un barrido. Lo podemos hacer de dos maneras distintas. Una manera es generando con este comando pip, que tenemos acá tres formas, ¿sí?, no podemos utilizar otra, solamente estas tres, ¿sí?, en este comando. Después vamos a ver otro en donde sí podemos utilizar otras formas, ¿sí?, a la cual yo voy a seleccionar, por ejemplo, el perfil que quiero recorrer, y ya automáticamente me genera el elemento, ¿sí? Hay un poquito de configuración, pero para no retrasarme demasiado, sí, es bastante fácil de interpretar. Vamos a dejarlo ahí. Bien, una vez que yo utilizo el sketch, me lo apaga, entonces lo vamos a volver a prender. Por ejemplo, puedo seleccionar esta partecita de acá, esta de acá, esta de acá y esta de acá, ¿sí? Bien, ahora, esa es una de las maneras. ¿Cuál es la otra manera? Bueno, en esta manera yo sí puedo darle la forma que yo quiera. No tiene que ser ni un círculo, ni un cuadrado, ni un triángulo. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Tener esa forma, ¿ok? Entonces, para eso necesito crear un sketch. Vamos a crear un sketch en este plano de acá. No me hace falta el sketch 3D. Vamos a venir ahí. Y por ejemplo, vamos a generar un cuadrado. Que podemos generar cualquier cosa, el cual va a tener esta partecita de acá. Vamos a trimar lo que no nos sirve. Vamos a hacer unos filets acá para que quede un poquito mejor. 0,5, 0,5, ok. Y de acá a acá 0,5 y de acá a acá. Bien. Ahora, yo ya tengo mi perfil, ok, que puede ser cualquier perfil que yo dibuje. Vamos a darle a terminar. Y ya puedo recorrer todo este perfil con este otro perfil. Entonces venimos a crear, venimos a la opción de sweep, la cual tenemos tres opciones distintas. Una, que es la que vamos a utilizar ahora, con un solo riel. Otra es con dos rieles, digamos, y con un riel y una guía. Y otra es con un riel y una superficie de control. Vamos a seleccionar la primera. Nos pide el perfil, que vendría a ser este de acá. Y después nos pide el riel. Vamos a ir seleccionando. Como me corta, me pasa por dentro de la pieza, me lo toma como un corte. Yo le voy a decir que es un join, ¿ok? Para que lo sume, ¿sí?, y ya me quede en el mismo body. ¿Ok? Vamos a apagar el sketch para que no moleste, ¿sí? Y de esta manera tenemos una especie, ¿sí?, de carrocería. ¿Ok? Lo que yo les pido a ustedes es que con estas herramientas traten de diseñar algo un poquito más lindo, ¿sí?, con un poquito más de tiempo, que yo acá mucho no tengo, ¿sí? Se le puede poner, por ejemplo, alguna parte sólida acá en el medio para apoyar un motor y que le dé tracción, ¿sí?, a un eje, ¿sí?, a las ruedas, ¿ok? ¿Sí? Si nosotros de repente
creamos una caja en este plano. Vamos a ponerlo desde arriba, ¿sí? Vamos a hacerlo más chiquito así, no nos molesta, que va a ser un join. Okay. Podemos dar un poquitito. Bien, podemos reducir un poquito el tamaño de esto para que no se le salga tanto. Ahí está. Y ya podemos apoyar sobre esta base del motor, ¿sí? Que engrane con el eje, ¿sí? Y ya tenga tracción las ruedas. Bien, vamos a pasar entonces a otro ejemplo, que es la parte de parámetros. Vamos a generar, en este caso, los parámetros. En la parte de modificar tenemos, ¿sí? Parámetros. En esta lista nos van a aparecer todos los parámetros que nosotros vayamos agregando y que si modificamos, se nos va a modificar el diseño. Sobre este botoncito, sobre este más, vamos a ir agregando distintos parámetros. Por ejemplo, el espesor, que va a estar en la unidad de milímetros, va a tener un valor de 10 milímetros. Y podemos agregar un comentario. Por ejemplo, puede ser espesor madera. Ok. Vamos a agregar otro. En este caso va a ser ancho. Van a ser 600 milímetros. Y le vamos a poner como comentario ancho total. ¿Ok? Porque va a estar contemplando los espesores también. Después le podemos decir como otro parámetro alto. Va a tener un valor de 200 y va a ser el alto total. Y largo sería el que me falta. Largo va a ser de 200 también y va a ser el largo total. Bien, estos son los parámetros que yo voy a tener, los cuales voy a cargar en mi diseño. Y llegado el caso que los modifique, se va a modificar mi diseño, ¿sí? Bien, vamos a dar OK. Y ahora vamos a generar el sketch. El sketch lo vamos a hacer sobre el plano XY. Vamos a generar un cuadrado, posicionándome en el centro. Ya le puedo indicar en estas cotas el valor, o lo puedo poner así de cualquier medida y acotarlo. En este caso, este va a ser el ancho, entonces simplemente escribimos ancho, ¿sí? Ya ven cómo acá me sale. OK, aceptar. Y ahí vemos cómo pasó a tener el valor que yo tengo configurado en ancho. Esta cota de acá va a ser el largo. ¿Sí? Y ya automáticamente pasa a tener ese valor. Finalizamos el sketch y vamos a hacer la extrusión. En este caso le voy a decir que mi distancia de la extrusión va a ser el espesor, ¿sí? Entonces lo puedo hacer desde acá o lo puedo hacer desde acá. Puedo poner mis parámetros, ¿sí? En todos los lugares en donde yo tenga que poner una cota. OK. Bien, ahora lo que vamos a hacer es generar un sketch nuevo sobre esta cara para hacer las paredes. Vamos a generar un rectángulo que va a venir desde esta esquina hasta cualquier lado. Total, lo voy a acotar y le voy a dar el valor que va a tener como espesor. OK. Bien, voy a generar
otro cuadrado o rectángulo acá, el cual también va a tener un valor de el espesor. Y por último, los que vienen acá. Ahí. Acotamos. Espesor. Y el último. Acá. Ponemos el valor. Muy bien. Bueno, finalizamos el sketch. Y ahora lo que tenemos que hacer es indicarle que estas van a ser las paredes como extrusiones, pero van a ser bodies separados, ¿sí? Entonces vamos a extrusión, vamos a seleccionar esta partecita de acá, y acá tenemos, ¿sí?, que indicarle como el alto, con la particularidad que va a tener restado el espesor, ¿ok? Fíjense que me da 190 porque es 200 menos 10. Acá tengo que prestar atención y le tengo que indicar nuevo body, ¿ok? Si no, me va a hacer toda una suma de todo y va a quedar como un solo body, ¿sí? Y no va a ser tan fácil modificar. Acuérdense que el sketch, una vez que lo usan, se apaga, así que lo vamos a volver a aprender. Y vamos a seguir haciendo las extrusiones. En este caso también es el alto menos el espesor. En este caso me confundí, no le puse que era un nuevo body. Vamos a editar. Ahí está. Ahí. Ahora le vamos a decir entonces que es el alto menos el espesor, que va a ser un nuevo body. Ok. Otra extrusión que va a ser el alto menos el espesor. Vamos a decirle que es un nuevo body. Ok. Y ahí me quedaría mi caja, ¿sí?, con las caras, ¿sí?, independientes entre sí. Lo que eso me va a facilitar es que yo ahora, por ejemplo, puedo venir a la parte de parámetros y, por ejemplo, le puedo decir, bueno, esta vez no encontré una madera de 10 milímetros de espesor, va a tener 15. Y automáticamente, ¿sí?, me va a actualizar y siempre el valor de alto de la maceta va a ser el mismo, independientemente del valor del espesor. Por ejemplo, puedo venir también y decirle que, bueno, voy a tener un modelo que va a tener 400, ¿sí?, automáticamente. Y si yo quisiera y hubiera hecho una relación que, por ejemplo, este lado sea un tercio de este, simplemente modificando este se me va a modificar este, ¿ok? Entonces yo puedo hacer un montón de cuentas, ¿sí?, para que simplemente modificando un parámetro que puede ser dependiendo del largo o del ancho, me actualice todo el diseño, ¿sí? Puedo decirle que tengo una que es de 150, ¿ok? Entonces, de esa manera puedo ir actualizando los distintos parámetros y se va a acomodar mi diseño, ¿sí? Bien, después algo que vamos a ver más adelante es la parte de nesting. ¿Qué quiere decir nesting? Para el que nunca lo vio o lo usó. Por ejemplo, yo acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 placas, ¿sí? Entonces lo que yo puedo hacer es decirle, bueno, que me las ponga en un plano, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda hacer el mecanizado y las pueda cortar. Entonces, yo tengo que mi placa de madera va a medir 2 metros por 1 metro, ¿sí? Y quiero que me las organice de tal manera que gaste el menor material posible, ¿sí?
mismo podría decir, bueno, quiero hacer 10, ¿sí? Entonces las organiza, ¿sí? Las rota y las posiciona de una manera que me van a entrar la mayor cantidad de tablas posibles para generar lo que la pieza, ¿sí? O en este caso las placas que yo quiero cortar, ¿sí? Bien, vamos a cerrar este modelo. Bien, y algo que les había dicho que quería mostrarles es un poco el tema de la apariencia y los materiales. Vamos a venir a generar una esfera, por ejemplo, ¿sí? Así de paso hacemos dos cosas de una sola vez. Y esta esfera, ¿sí? Yo le puedo asignar un material y una apariencia, que son dos cosas totalmente distintas. Haciendo clic derecho, tengo para decir qué material va a tener y qué apariencia va a tener. Si vengo a material, nos aparece acá una lista de todos los materiales que tenemos para aplicarle, ¿sí? Por ejemplo, podemos venir a la parte de metal y le podemos decir que va a ser acero, ¿sí? Que es este que tenemos acá, o le podemos decir que va a ser un aluminio o bronce, ¿ok? Si bien este ya tiene asignado una apariencia, nosotros la podemos cambiar. Va a seguir siendo bronce, pero si nosotros venimos acá, vamos a cerrar acá, si nosotros venimos a apariencia, le podemos asignar una apariencia distinta. Por más que respete el material, va a tener otro color, ¿ok? ¿Sí? Podemos asignarle el que nosotros quisiéramos, ¿sí? ABS, por ejemplo, ¿sí? La apariencia del ABS, pero en realidad va a tener las características del material, ¿sí? Algo que podemos tener en cuenta es que nosotros podemos agregar, en este caso la apariencia, a directamente un body completo, ¿sí? O un componente, o a una cara, ¿sí? Si nosotros tenemos un bloque, vamos a generar un bloque, podemos diferenciarlo por caras. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos darle una apariencia y decirle que vamos a seleccionar la cara, le podemos decir que esta cara va a tener, ahí estamos, este material y este material, ¿ok? Y cada cara puede tener una apariencia distinta, ¿sí? Y un material, ¿sí? Que va a ser para la parte física, ¿ok? En este caso es toda la pieza, porque no podría tener una cara así, sino tendría que tener bodies separados, ¿ok? Por ejemplo, le podemos decir, vamos a ponerle, ¿sí? Madera, ¿ok? En este caso va a tener la estructura física de la madera, ya viene con una apariencia, pero se la podríamos cambiar si quisiéramos, ¿sí? Bien, entonces esa es la diferencia entre apariencia y material. Algo, ya que estoy acá con una caja, que había quedado de la parte de espesor, sí que estaría bueno poder verlo, es lo siguiente. Nosotros habíamos visto que hacíamos un espesor, tocábamos una cara, ¿sí? Le decíamos 2 milímetros, ¿sí? Y nos genera una caja. Otra opción era tocar una cara, tocar la otra, venir al comando, decirle el espesor y queda vacía, ¿sí? Quedan las paredes, sin el piso y sin la tapa. Ahora, también lo que yo puedo hacer es tocar, por ejemplo, estas dos. No tiene que ser la tapa y la base, ¿ok? Puede ser cualquiera. Vengo a generar un espesor, un poco más,
¿sí? Y fíjense que me elimina esas dos caras. ¿Ok? Y así yo podría seleccionar cualquier cara que yo necesite. ¿Sí? ¿Ok? Y si en realidad yo necesito que sea hueca adentro, pero que no me saque ninguna cara, simplemente lo dejo así como está. Vengo a espesor, selecciono, porque obviamente me va a decir que seleccione un body o una cara. Selecciono el body. Le digo que va a tener 10 milímetros. Ok. Y si ahora hacemos un seccionamiento dinámico en esta cara, vamos a ver, ¿sí?, cómo nos hizo un vaciado adentro. ¿Ok? Bien. Dejando esto un poquito más claro, que la otra vez lo vimos, pero no hicimos todos estos ejemplos. Me parece que es algo que es bastante útil. Pasamos a otro ejemplo. Bien, algo que también nos va a servir cuando estemos en la parte de ensamble es diferenciar entre los bodies y los componentes. ¿Ok? Nosotros, si generamos cualquier cosa acá, vamos a poner este cubo, vemos que se nos hace un body. ¿Ok? Bueno, en este caso, ¿sí?, los distintos bodies que yo pueda ir generando acá, vamos a generar otro más. Ahí. Estos son dos bodies, ¿sí?, que en realidad vendrían a ser parte de la misma pieza. Por más que sean dos bodies distintos, son parte de la misma pieza, ¿sí? Ahora, si yo quiero tener partes y que realmente sean de piezas distintas, ¿sí?, yo voy a necesitar hacerlo en componentes. ¿Ok? Entonces, vamos a borrar acá. Por ejemplo, si yo vengo acá y le digo que voy a generar un nuevo componente, ¿sí?, van a ver cómo cambia este símbolo, ¿sí? Y ya este símbolo, que era el que estaba acá, pasó a estar acá. ¿Ok? Y este es el símbolo del ensamblaje. Entonces yo acá voy a poder hacer todo un ensamblaje con distintos componentes, con distintas piezas. ¿Sí? Entonces, podemos generar una caja acá. Ok. ¿Sí? Y después yo podría generar otro nuevo componente. ¿Sí? Estos, fíjense que ahora van a necesitar activarlos para trabajar, ¿sí?, porque como son piezas distintas, yo le tengo que indicar en qué pieza voy a trabajar. ¿Ok? En este caso voy a trabajar en esta, ¿sí?, y voy a generar, por ejemplo, otra caja acá, ¿sí? Puedo generar a su vez otra, o sea, dentro de un componente puedo tener la cantidad de bodies que yo quiera. Y si se fijan, acá va a tener su origen y sus bodies. ¿Ok? Pero estos son componentes y estos son bodies. ¿Sí? Bien. Algo que también hay que tener en cuenta, ¿sí? Vamos a achicar acá. Por ejemplo, es si yo vengo y quiero copiar esto, ¿sí?, y vengo y lo quiero pegar. Tengo dos formas distintas de pegar. Tengo solamente pegar y pegar nuevo. ¿Qué quiere decir y cuál es la diferencia? Si yo pongo pegar, ¿sí?, lo que estoy generando, vamos a desplazarlo un poquito, es una copia que está directamente anclada, ¿sí?, al original. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Si yo modifico el original, ¿sí?, fíjense que el nombre, ¿sí?, era componente 1, 2.1 y la copia, ¿sí?, me la nombró como componente 1
componente 1 igual, pero 2 puntos, este es el primero, 2 puntos, este es el segundo. ¿Ok? Ahí. Entonces, tenemos el primero y el segundo. Si yo modifico este, que es el original, vamos a hacerle un fillet, aceptar, fíjense cómo este se modifica. ¿Por qué? Porque está ligado al original. ¿Sí? Si yo le genero otro fillet, vamos a ver cómo también me modifica el otro. Entonces, por ejemplo, nosotros en donde tengamos un ensamble y queremos que una pieza en particular, que va a ir 3, 4, 5 veces, o la cantidad que nosotros necesitemos en nuestro ensamble, y que esa pieza es exactamente igual y es la misma, podemos copiarlo y pegarlo de esta manera. ¿Para qué? Para que nosotros, llegado el caso que no consigamos esa pieza, o la pieza cuando la volvamos a conseguir tenga una modificación, modificamos una sola pieza y automáticamente se nos modifica el resto. ¿Sí? Ahora, estaba pegar y también estaba pegar nuevo. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, vamos a copiar este, activamos, lo copiamos y ahora le vamos a decir pegar nuevo. Nos desplazamos. Ok. Ahora, tenemos este que es el original, este que es el pegado nada más, el que está anclado con el primero, y este que fue pegar nuevo. ¿Qué quiere decir? Que no va a depender del original. Por lo tanto, si nosotros hacemos una modificación, ok, fíjense este ya cómo se modificó. Si lo activo, se va a ver el cambio. Pero si me vengo a este, no cambió. Ok, entonces, en donde tengamos piezas que nosotros queremos que sean exactamente iguales, nos va a convenir copiar y pegar. Y donde tengamos piezas que queremos tenerla como referencia en el inicio del diseño y después queremos hacerle algunas modificaciones particulares, podemos copiar y pegar nuevo. ¿Ok? Bien. Aclarado esto, vamos a hacer un ensamble. ¿Sí? En este caso, en el ensamble que vamos a hacer, voy a crear varias piezas, ¿ok? Las voy a guardar como archivos separados y después las voy a ir trayendo a mi diseño o mi archivo original, ¿ok? Y vamos a ir viendo también cómo se comporta esto, ¿sí? Con el tema de los archivos. Traer un diseño de una pieza de un archivo al archivo que estoy trabajando y qué pasa si modifico ese archivo original. Bien. Vamos a cerrar acá. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a generar un diseño nuevo, ¿sí? Entonces vamos a arrancar por un sketch. Vamos a generar un rectángulo desde el punto centro. Este va a tener 200 por 300. Vamos a hacer una extrusión de 30 milímetros. Vamos a generar otro sketch sobre esta cara. Vamos a hacer unos cuadrados por acá, sin demasiada medida, pero sí acordándome, porque vamos a generar las otras piezas dependiendo de esto, ¿sí? Entonces necesitamos tener todo acotado. ¿Sí? Vamos a ponerle 40. 20. ¿Ok? Ahora vamos a generar otro. ¿Sí? Algo que me faltó es esta distancia. 40. Entonces esta distancia 40. Esta distancia es 20.
y esta distancia es 40. Bien. Finalizamos el sketch. Y ahora esto y esto vamos a hacer un corte, ¿sí? Habíamos visto que podemos pasarnos o podemos decirle hasta el siguiente objeto, hasta acá, o podemos decirle directamente todo, ¿ok? Entonces va a cortar absolutamente todo lo que vea, lo cual a veces no nos termina de servir, porque si nosotros dibujamos otra cosa acá, nos las va a cortar, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con esta opción, ¿sí? La más recomendable es hasta el siguiente objeto y nosotros seleccionamos el objeto que queremos cortar. Bien. Ahora vamos a generar un nuevo boceto en esta cara. Vamos a generar unos agujeros y los vamos a ponerle las cotas de acá a acá a 30. Perdón, 30 y de acá a acá a 20. Vamos a poner otro agujero de 10 con las mismas distancias de acá a acá a 30 y de acá a acá a 20. Podemos repetir esto de este lado. ¿Sí? Yo no estoy haciendo nada con medidas muy exactas. Puedo hacer un espejo, ¿ok? Si seguramente esto es espejo. Ahí, ahí, ¿ok? Mismo podría usar las restricciones. Por ejemplo, podría decirle que este centro va a coincidir con este centro y este centro con este centro, ¿ok? Entonces ya me aseguro que está perfectamente alineado con las distancias correctas. Finalizamos y vamos a hacer el corte. Una extrusión de esto, 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 que va a ser completa, como un corte, ¿ok? ¿Sí? O si no, le podemos decir hasta el siguiente objeto. ¿Sí? Yo recomiendo mucho más esta opción, ¿ok? Por las dudas que después dibujemos algo y nos termine cortando algo que no necesitamos. Bien, esto podría ser la base, entonces lo vamos a grabar. Vamos a poner base. Ok. Vamos a abrir otro archivo y vamos a hacer unas paredes que van a venir acá. Vamos a hacer un nuevo sketch sobre esta cara. Vamos a generar un cuadrado, el cual va a tener de alto 250 y de ancho 200. Vamos a hacer una extrusión, en este caso de 40, que es el valor del ancho que teníamos ahí. Bien, y sobre esta cara vamos a agregarle los agujeros. Un agujero por acá de 10 que va a estar a 30 y a 20, y otro agujero más de ahí, no me está enganchando el centro, ahí, y ahí, ahí. No. Vamos a hacerlo con la restricción ahí,
ahí, de 30 en este caso. Ahí está. Perfecto. Terminamos el sketch y hacemos la extrusión para restarle un pedacito, ¿sí? Ok. Simplemente para simular el agujero. Bien, esto lo vamos a guardar. Podemos ponerle pared. Vamos a venir acá y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a venir a la parte de Control Panel, el panel, ¿sí? Donde nosotros tenemos nuestros archivos en este caso, ¿sí? Y vamos a decirle clic derecho, Open, ¿sí? Abrir o insertar en el diseño que tenemos abierto. Bien, nos aparece en la posición que tenía el archivo original. Entonces nosotros tenemos simplemente que para una mejor posición lo podemos rotar, ¿ok? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una unión de estas dos piezas, ¿sí? Fíjense cómo ahora aparece este, ¿sí? Con este simbolito. ¿Qué quiere decir? Que está anclado a algo, ¿ok? Que es que viene de un archivo, ¿ok? Entonces, algo que podemos ver y que está relacionado con lo de recién, por ejemplo, ¿qué pasa si yo edito este archivo? Por ejemplo, vengo acá y le digo que voy a hacer un fillet acá de 90 y acá de 90. Ok, ¿sí? Guardo. Yo edité, pero tengo esta misma pieza incrustada en otro archivo. Entonces, cuando vengo acá, voy a ver que mi pieza no tiene los fillets, pero voy a ver este simbolito acá arriba, el cual me está advirtiendo que tengo una versión más vieja. Simplemente hago clic para actualizar, ¿sí? Y ya me actualizó automáticamente, ¿sí? Entonces, todo esto, el tema de colaborativo, si alguien edita una pieza dentro del mismo proyecto y yo la tengo incorporada en un archivo, me va a salir un cartel para que actualice esa pieza, ¿sí? Porque evidentemente hubo que hacerle un cambio. Ahora, si yo me paro, también veo este lapicito, ¿ok? Entonces, vamos a cerrar acá, vamos a guardar. Y vamos a ver qué pasa si yo toco este lapicito, ¿sí? Voy a poder editar mi pieza, ¿sí? Dentro del archivo en donde la estoy trabajando y se va a actualizar también el archivo. Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner un radio acá y un radio acá. Ok. Acepto, acá arriba. Guardo. Y si venimos, vamos a ver cómo se está guardando el archivo. Y si lo abro, vamos a ver que el archivo nuevo está actualizado con los fillets. Entonces, vamos a volver acá y vamos a posicionarlo. Vamos a decirle, vamos a hacer una unión. En este caso, ¿sí? Antes de hacer la unión, es recomendable decirle cuál va a ser el que no se va a mover. Yo puedo venir acá, ¿sí? En este caso lo que me va a convenir es crear un componente a partir de este body, ¿ok? ¿Sí? Para decirle que este va a ser el que no se va a mover. Ya aparece el simbolito del pinchecito ese, ¿sí? Que quiere decir que el que va a estar fijo es este, ¿ok? Entonces, ahora sí, venimos a unión. Le vamos a decir que vamos a unir este centro. ¿Con qué? Con este centro de acá. Fíjense cómo se desplaza, ¿sí? Y en este caso, ¿sí? Podría yo rotarlo. Tengo acá las distintas restricciones que puedo generar, ¿sí? En este caso va a ser una restricción fija, porque ahí puede ir un tornillo, por ejemplo. Vamos a decirle que es rígida, ¿sí? Ok. Vamos a
poner otro más para ponerlo de este lado. Vamos a decir que vamos a insertarlo en el diseño. Vamos a moverla un poquitito para que no moleste visualmente. Vamos a rotar y la vamos a ensamblar desde, este centro a este centro. Cuando vibra así, quiere decir que es una restricción rígida. ¿Ok? Le vamos a dar OK. Y ahí tenemos hecha una restricción. Ahora voy a editar este de acá. ¿Sí? Voy a hacer un sketch en esta parte de acá. Y voy a generar un círculo de diámetro 50. El cual voy a hacer un agujero pasante para el otro lado. ¿Sí? Puedo decirlo así o hasta el siguiente objeto. Okay. ¿Sí? Puedo agregar un chanflán de este lado, ¿sí? Que lo habíamos visto la otra vez. ¿Sí? 2×2. Ok. Y 2×2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá va a pasar un eje. ¿Sí? Entonces me conviene tenerlo de esa manera. Guardamos. ¿Sí? Vamos a crear un nuevo documento, un nuevo diseño. Y vamos a hacer el eje. El eje lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer algo muy sencillo, rápido. Vamos a crear un círculo de 50. Vamos a hacer una extrusión de 125. Perdón, 125. Ahí está. Bien. Ahora vamos a generar otro sketch en esta cara. ¿Para qué? Para poner un círculo nuevo pero descentrado. También va a tener 50. Vamos a hacer una extrusión de estas dos partes con una distancia de 50. Y por último otro sketch sobre esta cara, pero ahora centrado con valor de 50. Y hacemos una extrusión de estos dos por otros 125. Bien, podemos ponerle un fillet acá y acá. Vamos a ponerle de 10 y de 10. Bien, esto lo vamos a guardar. Vamos a poner eje. Vamos a venir a nuestro ejemplo. Nos dice que estos dos sí están desactualizados. Actualizamos. Fíjense cómo ahora ya nos aparece como la última versión. Y agregamos el eje. Simplemente lo movemos para trabajarlo más tranquilos. Ok. Y ahora vamos a agregar otra, dos restricciones, o con una, ¿sí? Nos alcanzaría. Una unión, en este caso va a ser de este centro, ¿sí? Con este centro, perdón, al revés. Y entonces este con este. Ok, pues la que estaba quieta era esta, ¿sí? Podemos desplazarlo un poquito para que quede más centrado si lo necesitamos, ¿sí? Y además, en este caso no es rígida, ¿ok? Porque esto tiene que girar. Va a ser, ¿sí? De revolución, ¿ok? ¿Sí? Y ya en este caso nos quedaría el ensamble terminado, ¿sí? Fíjense cómo gira
¿sí? Y lo que yo les propongo a ustedes es que generen esto o algo similar parecido con, además de hacer el eje, con hacer algo, ¿sí? en esta parte que baje y que suba, ¿sí? Como una especie de pistón, y que esté todo con las restricciones y con los joints, ¿sí? Y el ensamble necesario para que una vez que nosotros lo hacemos girar, todo se mueva, ¿sí? Y el mecanismo funcione, ¿sí? Siempre tienen que recordar colocar la base o el elemento más importante como fijo para que no se les empiece a desarmar y a irse de un lado para el otro las piezas. Bien, espero que les haya servido y recuerden que cualquier consulta pueden generar un ticket o enviarla al correo leandro@multicam.com.ar, ¿sí? Y los que no les llegó la invitación para ser parte del Fusion Team, tienen que pasarme el correo con el cual generaron el usuario de Autodesk, porque si no, la invitación que les mandé no les va a servir, ¿sí? Todos los que estuvieron preguntando, lo que les pido es eso, que me envíen el usuario de Autodesk para poder reenviarle o poder invitarlos nuevamente, porque si no, no les va a salir el proyecto, ¿sí? Del lado izquierdo en el panel para guardar los archivos en las carpetas correspondientes de cada clase. Por hoy ya terminamos, espero que les haya servido y cualquier consulta la pueden enviar al correo. Gracias.